Introducción. El sufrimiento es una constante universal. Atraviesa épocas y personas, golpeando sin distinción de edad, cultura o condición. Ante el dolor surge inevitablemente la pregunta, ¿por qué? ¿Tiene algún sentido nuestro sufrimiento, o es simplemente un absurdo castigo del azar? Esta inquietud ha perseguido al ser humano desde el inicio de la historia, inspirando reflexiones filosóficas, explicaciones religiosas, exploraciones psicológicas y expresiones artísticas. Emprendamos un recorrido melancólico pero esperanzador a través de estas perspectivas, buscando iluminar el sentido profundo del sufrimiento. Perspectiva filosófica. Pensadores notables han explorado el valor y significado del dolor. Friedrich Nietzsche sostenía que el problema no es el sufrimiento en sí, sino la ausencia de significado en él. Escribió que el ser humano incluso busca el sufrimiento, siempre que se le muestre un propósito para ello, pues la falta de sentido del sufrimiento, no el sufrimiento mismo, fue la maldición que se abatió sobre la humanidad. Su famosa máxima "lo que no te mata te hace más fuerte" resalta la idea de que el dolor superado puede forjar el carácter. Por su parte, Arthur Schopenhauer, con su pesimismo radical, afirmó que querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda la vida es por esencia dolor. Para él, el deseo nunca satisfecho condena al ser humano a un ciclo perpetuo de anhelo y aflicción. En contraste, el existencialismo de Albert Camus describió lo absurdo de una vida que carece de sentido objetivo, sufrimos buscando una razón en un universo silencioso. Camus planteó que, aun sin un sentido predeterminado, podemos rebelarnos contra el absurdo y crear nuestro propio significado. En su alegoría de Sísifo, el hombre obligado a empujar una roca montaña arriba eternamente, Camus concluye que hay que imaginar a Sísifo feliz, es decir, visualizar al ser humano encontrando realización incluso en medio de un esfuerzo aparentemente inútil. Finalmente, Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente del Holocausto, observó en carne propia que el ser humano puede soportarlo casi todo si encuentra un porqué. Escribió, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Frankl fundó la logoterapia sobre esta idea, mostrando cómo aún en las condiciones más extremas es posible hallar propósito y crecer interiormente. Visión psicológica, dolor y resiliencia. Desde la psicología, el sufrimiento se aborda como parte natural de la vida y a la vez como catalizador de crecimiento. La resiliencia se define como la capacidad humana de adaptarse y salir fortalecido de situaciones adversas. Los psicólogos han observado que atravesar dificultades puede desarrollar empatía, ingenio y fortaleza interior, aunque ese proceso de fortalecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Más que evitar por completo el dolor, algo imposible, la clave está en cómo interpretamos y enfrentamos ese dolor. Una máxima popular resume esta idea: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, no podemos escapar del dolor físico o emocional en la vida, pero sí podemos elegir la actitud con que lo afrontamos. Aprender a resignificar el sufrimiento, por ejemplo, viéndolo como una oportunidad de aprendizaje o de profundizar en nuestra vida espiritual, ayuda a que no nos destruya. De hecho, Viktor Frankl señaló que las circunstancias extremadamente difíciles pueden ser ocasión de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. Así, con apoyo emocional, con herramientas como la terapia, la mindfulness, atención plena, o la expresión creativa, el ser humano puede convertir el trauma en transformación. La resiliencia nos permite, en palabras sencillas, sentir el dolor, pero no quedarnos sufriendo con ideas inútiles, reconocer la tristeza y llorar, pero luego renacer de las cenizas como el ave fénix. Perspectiva religiosa. Las religiones han otorgado al sufrimiento diversos sentidos, a menudo como pruebas de fe o caminos de purificación. En la tradición judeocristiana destaca la historia bíblica de Job. Job era un hombre justo que, sin motivo aparente, sufrió la pérdida de sus hijos, su salud y sus bienes. En su dolor, cuestionó a Dios y buscó entender por qué los inocentes sufren. Sus amigos insistían en que habría hecho algo malo, pero Job defendía su inocencia. Finalmente, Dios le respondió no con explicaciones lógicas, sino mostrándole la infinitud de su sabiduría frente a la limitada comprensión humana. Job aceptó humildemente que hay designios más allá de nuestro entendimiento. Tras superar la prueba manteniendo su fe, Job fue recompensado con una nueva prosperidad. Esta historia, venerada tanto en el judaísmo como en el cristianismo, sugiere que el sufrimiento puede ser una prueba de integridad y confianza en Dios, y enseña que incluso el dolor inexplicable se puede enfrentar con fe.
En el cristianismo en general, el sufrimiento se ve como parte de la condición humana después del pecado original, pero no carece de significado. A través del dolor es posible la redención. El ejemplo supremo es Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz, aceptando un sufrimiento atroz por amor, redime a la humanidad. Los cristianos encuentran consuelo al creer que Dios acompaña su dolor, como expresa el Salmo 23, aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y confían en una esperanza final, en la vida eterna enjugará Dios toda lágrima y no habrá más dolor. También enfatizan el valor de ofrecer o transformar el sufrimiento en actos de amor, paciencia y servicio a los demás, siguiendo el mandato de amar al prójimo incluso en la adversidad. Por otro lado, religiones orientales como el budismo abordan el sufrimiento de modo diferente. Para el Buda, el sufrimiento, dukkha, es una característica universal de la existencia. La vida es sufrimiento, dice la primera noble verdad. La causa de ese sufrimiento es el apego, el deseo insaciable y la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Pero el budismo ofrece una solución: si se elimina el apego, el sufrimiento puede cesar. Segunda y tercera nobles verdades. A través del noble octuple sendero, un conjunto de prácticas éticas, meditativas y mentales, como la recta comprensión, la recta acción, la meditación y la compasión. El practicante puede liberarse del ciclo de deseo y alcanzar la iluminación, nirvana, un estado en el que cesa el sufrimiento. En este sentido, el dolor en la vida es visto casi como un maestro espiritual, indica que algo anda mal en nuestra mente, por ejemplo, que estamos aferrados a algo impermanente y nos impulsa a cambiar, a desprendernos y a cultivar la sabiduría y la compasión. Otras religiones también dan interpretaciones. En muchas corrientes del hinduismo, el sufrimiento se entiende como consecuencia del karma, las acciones de vidas pasadas. Y se anima a aceptarlo con ecuanimidad y cumplir con el propio deber, dharma, para avanzar espiritualmente. En el Islam, se considera que el dolor y la dificultad son pruebas enviadas por Alá para fortalecer la fe del creyente, quien debe responder con paciencia, sabr y confianza en la voluntad divina. En todos estos caminos espirituales, el sufrimiento nunca es puramente absurdo, o bien es un misterio que pone a prueba la fe, como en Job, o un medio para purificar el alma, o un indicador de que debemos transformarnos internamente. Civilizaciones antiguas y mitos. Mucho antes de las religiones actuales, las civilizaciones antiguas también buscaron explicar el dolor. En las sociedades tribales animistas se creía a menudo que el sufrimiento provenía de fuerzas sobrenaturales, maldiciones lanzadas por algún enemigo, espíritus ofendidos o demonios juguetones. Para aliviar el dolor, realizaban rituales y ofrendas intentando aplacar a esos espíritus o neutralizar el mal de ojo. En las antiguas culturas mesopotámicas y egipcias, las calamidades, sequías, plagas, enfermedades se interpretaban como castigos divinos o pruebas enviadas por dioses caprichosos. Los seres humanos vivían a merced de esos designios celestiales y el modo de enfrentar el sufrimiento era a través de la obediencia religiosa y la súplica a los dioses, esperando su misericordia. Los griegos antiguos ofrecieron otra respuesta a través de sus mitos y tragedias, veían el sufrimiento como parte del destino, la moira inescapable, determinado por los dioses. Héroes como Edipo o Prometeo sufrían enormemente, ya fuera por sus propias faltas trágicas o por el mandato inescrutable de los dioses, y esas historias servían para transmitir lecciones morales y catárticas al pueblo. Sin embargo, dentro de la misma civilización griega surgieron filosofías que enseñaron a lidiar con el dolor de forma más interior. Por ejemplo, los estoicos, en la Grecia helenística y la Roma antigua, argumentaban que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar nuestra actitud. Séneca, Epicteto o Marco Aurelio aconsejaban cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad ante la adversidad, entendiendo que el dolor físico o la pérdida son inevitables en la vida. Pero sufrir más de la cuenta depende de nuestras interpretaciones. Para un estoico, cada dificultad era una oportunidad de practicar la fortaleza del carácter. Así, en diversas culturas antiguas el sufrimiento se asumía como parte natural del orden del mundo o del plan de los dioses, y la respuesta humana oscilaba entre la aceptación humilde, la búsqueda de protección divina o el esfuerzo por mantener la integridad y el honor a pesar de todo. En todos los casos, el dolor tenía algún lugar en la cosmovisión, jamás pasaba completamente inadvertido, sino que impulsaba a reflexionar, a buscar explicaciones o a encontrarle un propósito. En medio de tantas reflexiones filosóficas y teológicas, el ser humano también ha expresado el dolor y la esperanza a través de la poesía.
A veces, unas pocas líneas logran capturar la esencia de la resiliencia ante el sufrimiento mejor que tratados enteros. Recordemos este célebre fragmento de Albert Camus, de tono profundamente poético, escrito tras vivir la guerra. En medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Estos versos nos susurran que, incluso cuando todo parece frío y oscuro a nuestro alrededor, en el interior del ser humano puede brillar un verano invencible, una fuerza vital, una esperanza tenaz que no se rinde. El dolor, por intenso que sea, no logra apagar del todo esa chispa interna que empuja de regreso contra la adversidad. Esta imagen poética nos invita a sentir la melancolía del invierno de la vida, pero a la vez aferrarnos a la certeza de que llevamos un calor propio, una luz que persiste. Citas y libros recomendados. A lo largo de esta reflexión hemos citado las voces de grandes pensadores, porque sus palabras actúan como faros en la noche del sufrimiento. Frases impactantes como el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, de Viktor Frankl. O lo que no te mata te hace más fuerte, de Nietzsche. Quedan resonando en nuestra mente y nos inspiran a ver el dolor con otros ojos. Si deseas profundizar en estas ideas y hallar guía en momentos difíciles, te recomendamos algunos libros extraordinarios. En primer lugar, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde narra su experiencia en campos de concentración y cómo encontrar un porqué para vivir incluso en el horror. También El mito de Sísifo de Albert Camus, un ensayo filosófico que explora la absurdidad de la vida y concluye con un mensaje de desafío y amor a la vida a pesar de todo. De Friedrich Nietzsche sugerimos Así habló Zaratustra, o sus Genealogía de la moral y el ocaso de los ídolos, donde examina el valor del sufrimiento. Nietzsche brinda una visión desafiante de abrazar la vida entera, con dolor incluido, para trascendernos a nosotros mismos. Asimismo, los ensayos de Arthur Schopenhauer, por ejemplo en Parerga y Paralipómena o El mundo como voluntad y representación, ahondan en la naturaleza del dolor en la existencia. Encontrarás los enlaces para adquirir estos libros en la descripción de este video y en el comentario fijado. Cada una de estas obras puede ser una compañía valiosa, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras preguntas y que muchos antes que nosotros han encontrado caminos para significar el sufrimiento. Resignificar el sufrimiento, opciones prácticas y espirituales. Después de tanta exploración intelectual y espiritual, surge la cuestión práctica: ¿qué podemos hacer, aquí y ahora, con nuestro sufrimiento? Existen caminos concretos, tanto pragmáticos como espirituales, para resignificar el dolor y sobrellevarlo de forma más constructiva. Expresión y autoconocimiento, escribir en un diario, componer música, pintar o cualquier forma de arte nos ayuda a sacar el dolor afuera y entenderlo. La creatividad puede convertir la angustia en algo con sentido estético o narrativo, dándonos una sensación de alivio y logro. Búsqueda de apoyo, no enfrentar el sufrimiento en soledad. Hablar con alguien de confianza, unirse a un grupo de apoyo, o acudir a terapia con un psicólogo puede marcar una gran diferencia. Compartir nuestras cargas con otros seres humanos genera comprensión mutua y nos recuerda que el dolor es universal. Prácticas de mindfulness y meditación, técnicas de atención plena, respiración consciente o meditaciones guiadas enseñan a aceptar las emociones y sensaciones difíciles sin juicio. En vez de huir del dolor, aprendemos a observarlo, reducir la ansiedad que genera y soltar gradualmente el apego al sufrimiento. Esto se relaciona con antiguas enseñanzas budistas, pero hoy la psicología las valida como herramientas eficaces para reducir el estrés postraumático y la depresión. Espiritualidad y fe, abrazar nuestras creencias profundas puede traer consuelo. Algunas personas rezan o dialogan con Dios, encontrando en la fe un sentido de propósito, por ejemplo, ofreciéndole su dolor a una causa superior o confiando en que Dios tiene un plan. Otros exploran filosofías espirituales, lecturas inspiradoras o prácticas como el yoga, que integran cuerpo y mente en la búsqueda de paz. Cultivar la espiritualidad, sea religiosa o no, como una conexión con algo más grande, la naturaleza, la humanidad, el cosmos, nos da perspectiva, sentimos que nuestro sufrimiento no es el centro de todo, sino parte de una trama más amplia de significado. Servicio y empatía, curiosamente, una forma de sanar nuestro dolor es ayudando a otros que sufren. Al tender una mano, voluntariar en causas humanitarias o simplemente apoyar a un amigo en crisis, transformamos el sufrimiento en compasión activa. Este acto nos saca de la prisión de la queja y nos hace ver que del propio dolor puede nacer la empatía.
Como resultado, resignificamos nuestro padecimiento como una fuente de comprensión y solidaridad. Redefinir la narrativa personal, podemos elegir la historia que nos contamos sobre lo que nos ocurre. En lugar de esto me destruye, podemos gradualmente construir el relato de esto me está haciendo más fuerte, recordando a Nietzsche, o esto tiene algo que enseñarme. Buscar lecciones dentro de la dificultad, que aprendí sobre mí, qué cambios provocó en mi vida que podrían a la larga ser positivos, es una forma de domar al dragón del dolor y extraerle un tesoro. Esta actitud de aprendizaje convierte el sufrimiento en maestro, por duro que sea. Paciencia y aceptación activa. Resignificar el sufrimiento no significa glorificarlo ni buscarlo, sino aceptarlo cuando llega y trabajar con él. Aceptar no es rendirse, sino reconocer la realidad tal cual es ahora para poder actuar mejor sobre ella. La paciencia es un arma poderosa, entender que las heridas toman tiempo en sanar, que está bien no estar bien inmediatamente. Con esa paciencia, cada pequeño paso cuenta, desde levantarse de la cama en un día difícil, hasta celebrar los momentos en que se asoma una sonrisa. Poco a poco, la intensidad del sufrimiento suele cambiar, y nos descubrimos más resilientes de lo que creíamos. Estas opciones prácticas y espirituales nos recuerdan que, aunque no elijamos el sufrimiento, sí podemos elegir qué hacemos con él. En última instancia, resignificar el dolor es un camino profundamente personal, combinando la ayuda de otros, la reflexión interna y quizá la guía de la sabiduría ancestral. Podemos transformar las cicatrices en marcas de crecimiento y el llanto en semilla de empatía y fortaleza. Conclusión y llamado a la acción. Al contemplar el sentido del sufrimiento, hemos viajado por la filosofía, la psicología, la religión, la historia y la poesía. Hemos visto que el dolor, por devastador que sea, nunca nos deja indiferentes, nos impulsa a hacernos preguntas, a buscar significados. En tercera persona, podríamos decir que la humanidad ha convertido el sufrimiento en un motor de búsqueda de sentido. De la melancolía más profunda han surgido destellos de esperanza, y del llanto más amargo brotan a veces la compasión y la sabiduría. El narrador de esta historia nos muestra un panorama donde el sufrimiento no es un callejón sin salida, sino un sendero difícil que, recorrido con conciencia, conduce a algún lugar nuevo, una transformación, una comprensión, una renovación interior. El tono ha sido melancólico pero esperanzador, porque reconocer el dolor con sinceridad es el primer paso para trascenderlo. Si este video te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal para acompañarnos en más contenidos filosóficos y emocionales como este. Comparte en los comentarios tu propia experiencia con el sufrimiento. ¿Has encontrado algún sentido o aprendizaje en tus momentos difíciles? Tu historia puede ayudar a otros, y nos encantaría leerte y generar una comunidad de apoyo. No olvides darle like al video si te pareció valioso, y compartirlo con alguien que esté atravesando un mal momento, podría ser la luz que necesite. Juntos, creemos un espacio de diálogo y esperanza. Porque, al final, el dolor compartido pesa menos, y del sufrimiento comprendido puede nacer una fuerza invencible. Gracias por estar aquí y hasta el próximo video.